Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Hay algo para contar? Bueno, buenas tardes, noches. Acá por el aire de Graffiti. Recuerden también el canal Prohibido Olvidar en YouTube, donde pueden ver los programas, las columnas. Cada vez le estamos poniendo más cositas. Tema nos falta. Estamos. El mundo está en llamas y la Argentina, para no ser menos, tiene su su fogueo, porque la verdad todo muy berreta. Vamos a ver qué novedades nos trae las próximas jornadas en relación a la candidatura de Esper, primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza. Cada vez más complicado Lo más lógico es que se baje de su candidatura. Y ya está complicado porque ya las boletas están hechas. Claro. Es claro que aunque salga electo, la Cámara de Diputados no le va a aceptar la toma de juramento. Así que, a ver, acá hay claramente una operación política. Esto lo habíamos hablado más temprano. No es que los hechos no hayan existido, los hechos existieron, ahora aparecen en forma oportuna. Sí. Y esto tiene mucho olor a Macri. ¿Vos pensás? A ver, esto sale de la justicia de Texas. La justicia de Texas no está gobernada por los cucas, no está gobernada por el peronismo ortodoxo, no, está gobernada por el gobierno republicano, el partido de Donald Trump, Sí. que también es muy amigo de Macri. Y acá hay un olor a venganza. Digo, cuando uno habla de operación, no es que está diciendo de que los hechos no existieron. Claramente los hechos existieron, pero alguien los ventila en el momento oportuno. Sí. No es que el 3% de Karina no haya existido, no es que... Sí, no, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Ahora sale justo ahora, en un punto donde claramente el kirchnerismo no tiene fuerza, que es en los tribunales de Texas. Por lo que se puede ver de Cristina, tampoco tiene mucha influencia en lo local. Así que, evidentemente, esta operación de exponer en un momento clave tiene mucho de revancha y tiene, ¿cómo decirlo?, un sello, un aroma, un perfil de Macri. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar, si te parece ahora, la columna de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Así que bueno, aquí estamos en nuestra querida ciudad de Mar del Plata disfrutando de estos maravillosos días que nos ha regalado la primavera, que parece que se ha venido con toda la primavera. Días muy lindos, luminosos, con un mar espectacular y con calorcito, con un clima muy favorable que está siendo muy disfrutado
por tanto los locales como los visitantes, ya que en nuestra ciudad se están desarrollando en este momento los Juegos Nacionales Evita, que han convocado a una gran cantidad de jóvenes de todo el país, delegaciones de jóvenes de todo el país. Son juegos deportivos, obviamente, y bueno, esto le está dando mucho brillo y mucho movimiento a nuestra querida ciudad. Pero además, todos los locales nos hemos acercado a la costa, a la playa, a las plazas, a disfrutar de estos maravillosos días que nos está regalando esta hermosa primavera que acaba de comenzar. Bueno, dicho ya todo esto, vamos a pasar a la columna internacional propiamente dicha, para tratar algunos temas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, un mundo bastante conflictivo en este momento, ¿no? Con bastantes problemas, sobre todo con bastantes enfrentamientos. Eso, bueno, es lo que nos está ocurriendo en esta etapa de nuestro querido planeta. Así que para ello vamos a recurrir, como siempre, a nuestra querida amiga y compañera Inaya, a quien le pedimos que, bueno, que amplíe un poco este tema, a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Así que, ¿te parece bien, Inaya? ¿Vamos con eso? Claro, aquí tienes una ampliación de las noticias internacionales más relevantes de esta semana. Ataque a una sinagoga en Manchester durante la festividad de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Un hombre arremetió con un vehículo contra las personas que se encontraban frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra. Posteriormente, apuñaló a varias personas. El atacante fue abatido por la policía. El ataque dejó un saldo de al menos 2 muertos y 3 heridos graves. El primer ministro británico, Keir Starmer, acortó su participación en una cumbre europea para atender la situación, y condenó el ataque, calificándolo de horrible, especialmente por ocurrir en un día tan significativo para la comunidad judía. Protestas en Marruecos. Marruecos ha experimentado una ola de protestas masivas, principalmente lideradas por jóvenes, que exigen justicia social y oportunidades de empleo. Las manifestaciones, que comenzaron a finales de septiembre, se han extendido a más de 17 provincias y han derivado en disturbios. Hasta el momento se reportan al menos 3 muertos, más de 350 heridos y 400 detenciones. El gobierno ha manifestado su disposición a dialogar con los jóvenes para encontrar soluciones viables. Cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha entrado en un cierre parcial por falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso. La parálisis afecta a servicios no esenciales y podría dejar a cientos de miles de empleados federales sin sueldos si la situación se prolonga. El presidente Donald Trump ha culpado a la oposición demócrata por el desacuerdo, mientras que los demócratas acusan a los republicanos de querer mantener los altos niveles de gasto en salud de la pandemia y de incluir servicios para migrantes indocumentados en los presupuestos. Situación en Líbano y Sudán. En Líbano, la violencia se intensificó tras un ataque aéreo israelí que mató a 5 personas, incluyendo a 3 menores. Este ataque ha generado una fuerte condena por parte del primer ministro libanés, quien lo ha calificado de masacre. Israel continúa sus bombardeos contra lo que asegura son objetivos de Hezbollah. En Sudán, un grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido lanzó un ataque con drones que resultó en la muerte de al menos 85 personas que se encontraban rezando en una mezquita en la región de Darfur. Autorización de una nueva fuerza para Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado una nueva fuerza internacional, más numerosa, 5.550 miembros, y con mayores facultades, para ayudar a combatir la creciente violencia de las pandillas en Haití. Esta fuerza no es una misión de paz tradicional, sino que está diseñada para la represión de grupos criminales armados. La resolución fue copatrocinada por Panamá y Estados Unidos. Bueno, tal como decíamos, hay conflictos y enfrentamientos por todo el mundo. Algunos ya vienen de larga data, como bueno, la guerra de Israel con Hamas, la guerra en Ucrania, que no está mencionada en este informe, pero que de todas maneras sigue vigente. Y bueno, todos estos nuevos enfrentamientos, incluso bueno, la situación de Haití, que también no es nueva, es una situación ya que viene con un desarrollo de muchos años, pero que cada vez se agrava más, donde los grupos estos armados, pandillas, grupos violentos, armados, delincuentes, han tomado el control del país y hacen lo que quieren. O sea, realmente
La situación en Haití es una situación muy grave desde hace mucho tiempo. Bueno, todas estas situaciones siguen funcionando en nuestro planeta y poniendo en riesgo la seguridad de todos, porque a la larga todo esto nos va a afectar a todos. Hay alguna cuestión que me interesa especialmente y que me gustaría, Inadia, que si podés ampliarla, es la de Marruecos en particular. A ver, ¿qué situación es esta, la de Marruecos? Las protestas que se están llevando a cabo en Marruecos son las más significativas en casi una década, y son lideradas por jóvenes, en particular la llamada Generación Z, que se ha organizado a través de redes sociales y aplicaciones como Discord. El colectivo, conocido como Gen Z 212, ha convocado a movilizaciones masivas en más de 17 provincias del país, incluyendo ciudades importantes como Rabat, Casablanca y Marrakech, pero también se han extendido a localidades más pequeñas. Principales demandas. Mejora de servicios públicos. El principal reclamo es la exigencia de una reforma en los sistemas de salud y educación públicos, que los manifestantes consideran deficientes y descuidados. Oportunidades laborales. Existe un alto nivel de desempleo juvenil que ha alcanzado el 47% en el segundo trimestre de 2025, lo que fomenta una economía sumergida. Los jóvenes demandan un futuro con más oportunidades y menos desigualdad. Gasto público. Se ha criticado el gran gasto en proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevos estadios y la modernización de la red de trenes de alta velocidad, en el marco de la preparación para el Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos coorganizará con España y Portugal. Uno de los lemas más populares ha sido "No queremos mundial, queremos sanidad". Lucha contra la corrupción. Los manifestantes también exigen una mayor transparencia y medidas contra la corrupción institucional. Reacción del gobierno y represión. Inicialmente, el gobierno marroquí mantuvo un silencio de 3 días, lo que intensificó el descontento. Posteriormente, las autoridades han manifestado su disposición a dialogar para abordar las demandas de los jóvenes, aunque el presidente del gobierno, Aziz Ayanouch, lamentó la escalada de violencia. La represión policial ha sido notable. Se han denunciado el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y restricciones a las reuniones. Se ha informado que más de 400 personas han sido detenidas, 193 de las cuales serán juzgadas por su supuesta implicación en actos violentos. La violencia ha escalado, con intentos de asalto a comisarías y cuarteles. El gobierno ha elevado la cifra de fallecidos en las protestas a 3, mientras que los heridos, incluyendo a un gran número de agentes de las fuerzas de seguridad, superan los 300. El movimiento continúa, y los jóvenes han anunciado su intención de mantener las movilizaciones a pesar de la represión. Analistas señalan que este tipo de protestas, organizadas a través de medios digitales y sin un liderazgo claro, representan un nuevo desafío para el gobierno marroquí. Bueno, si bien todas las noticias tienen relevancia, y algunas muchísima relevancia, esta en particular me interesaba para comentar, como la semana pasada, que estuvimos hablando de una situación muy similar en Nepal, en un país que está del otro lado del mundo, y también lejísimo de Marruecos, donde también nuevo actor social sale a la calle, ¿no? Deja la virtualidad y entra en la realidad a confrontar con las cosas reales, ¿no? Bienvenidos los ciudadanos y bienvenidos los compañeros a esta realidad contundente que nos aqueja desde hace tiempo, y bienvenidos a la lucha, que bueno, me parece que son iniciativas muy buenas. Están reclamando casi lo mismo que reclamamos nosotros en otra época y lo que se sigue reclamando en todo el mundo. Un mundo un poco más justo, muchachos, porque parece que los gobernantes, no solo de aquí, sino de todas partes, viven en otro mundo, viven en una nube de pedos y no tienen ni idea de lo que pasa con la gente, a tal punto que, digamos, la única variación entre aquellos reclamos y estos es el uso de la tecnología. Esta nueva organización, denominada Gen Z 212, es una buena construcción el nombre, ¿no? Porque Gen viene de generación, la Z identifica a esta generación, y el 212, que es el número del código de área de Marruecos. Está muy bueno realmente, me parece excelente. Y además esto, no tiene líderes, salen a reclamar sin violencia, pero confrontan cuando hay que confrontar y van a la violencia si hay que ir. Y bueno, esperemos que todo este movimiento empiece a correr por el mundo, por el bien del mundo, ¿sí? Y por el bien de estas generaciones que nacieron ya muy influenciadas por las redes sociales, por los medios de comunicación, y que están saliendo de esa burbuja, y están de la burbuja de
de las cosas casi irreales, ¿no? De este mundo virtual, y están entrando de lleno en este mundo de la realidad. Para todos ustedes un gran abrazo, como siempre se nos agotó el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. El gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares de Argentina. Javier Milei habilitó la venta del 44% de las acciones y un programa de propiedad participada para la privatización parcial de Núcleo Eléctrica Argentina. Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que autoriza el procedimiento para la privatización parcial de Núcleo Eléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse Río Tercero. El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública con alcance nacional e internacional. El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del programa de propiedad participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso cumpliendo los requisitos legales. Muy bien, la privatización de las centrales nucleares argentinas, que en mi humilde opinión deberían seguir siendo controladas por el Estado. Bueno, sí, en Estados Unidos sí, pero con una fuerte intervención estatal. La energía atómica, en los lugares donde se desarrolla, como elemento estratégico, como también por lo delicado de su tratamiento, porque estamos hablando no de una máquina que se para y dejó de dar electricidad. Es todo un tema, muy lejos de empezar a controlar el uranio en la Argentina. Ya estamos privatizando las centrales, donde gente va a venir a hacer negocios, claro, en definitiva, claro, con algo que invirtieron. Que estar al servicio del país. Y es algo que invirtieron los argentinos. Claro, está todo hecho. Vienen a la hora de cobrar, lo cual, a ver, ¿acaso la electricidad es algo difícil de vender? No se entiende muy bien. Ya la inversión está hecha, la hizo el Estado argentino. A la hora de vender electricidad no sé por qué precisamos socios, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué te parece ahora si escuchamos la columna de Carlos Matos? Los reclamos en discapacidad y el síndrome del sapo atrevido. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Dice una vieja explicación que tiene más de mito que de realidad, ya que no sabemos quiénes se tomaron el trabajo de comprobarlo, que cierta vez, para estudiar las formas adaptativas y de acostumbramiento, alguien arrojó un sapo a una olla con agua hirviendo. El batracio saltó de inmediato y se salvó. En una segunda oportunidad, decidió introducir el sapo en una olla con agua,
a temperatura natural. Como el sapo es atérmico, es decir, que va adoptando la temperatura del ambiente, se quedó ahí sentado, casi todo cubierto por agua. Prendieron fuego en la hornalla y se fue calentando de a poquito, y el sapo siguió, hasta que en un momento quiso salvarse, quiso saltar, y ya no pudo. El calor terminó por aniquilarlo. Este ejemplo se cita en muchas oportunidades para intentar comprender por qué causas una sociedad con determinados valores terminó abrazando valores opuestos, pero para ser más claros, una sociedad donde predominan los valores de la igualdad, los valores de la convivencia, los dejan de lado y vuelven a un primitivo estado de guerra. Bien, hemos dicho en numerosas oportunidades también que fueron aumentando de manera gradual actitudes discafóbicas y palabras discafóbicas en el comportamiento social de nuestra comunidad. La intolerancia absoluta al hecho de que las personas con discapacidad sean atendidas primero en algún lugar público o en algún lugar privado de acceso público, por ejemplo. Son numerosas las narrativas que cuentan de qué manera quienes están haciendo una cola para ser atendidos manifiestan de manera grosera su molestia cuando una persona con discapacidad se adelanta a algunos lugares, como dije, para ser atendido en la ventanilla correspondiente. Lo mismo ocurre al momento de ceder el asiento a una persona con discapacidad en algún transporte público. Algo que en general se hacía de manera natural, ahora requiere del reclamo del chofer, generalmente hacia las personas sin discapacidad o sin ningún tipo de impedimentos que viajan en los dos primeros lugares. Y cada vez más son las respuestas que se obtienen de molestia y además con expresiones dirigidas hacia la persona con discapacidad, manifestándole cosas tales como: ya se les van a terminar estos privilegios. Lo cual, viajar sentado en un transporte público, si tenés una discapacidad, no es un privilegio, sino que es, además de un derecho, una medida de precaución y de protección, porque el riesgo de un accidente es mayor. Y no me refiero a que el transporte choque, sino que simplemente en una frenada o por un bache o en una curva, esa persona se caiga al suelo del mismo transporte, sufriendo algún tipo de traumatismo. Hechas estas explicaciones, y volviendo a lo del sapo hervido, observamos con alarma cómo se naturalizaron varios comportamientos que no deben ser
naturales, o por lo menos tomados con tanto acostumbramiento. El miércoles 1 de octubre, a las 11 de la mañana, en las distintas ciudades argentinas se autoconvocaron organizaciones y personas con discapacidad. Organizaciones constituidas por personas con discapacidad, por profesionales que trabajan en materia de discapacidad, por transportistas o por todos ellos. En Mar del Plata también. Frente al edificio municipal nos dimos cita personas con discapacidad, nuestras organizaciones y varias organizaciones de profesionales. Por supuesto, no era la primera vez. Este año ya fueron varias. Por lo menos 4 veces a esa hora, a mitad de semana, un martes, un miércoles, inclusive un jueves. 4 veces, por lo menos, son las que recuerdo. Y ahora que lo menciono, tengo que agregar 2 veces más en estos últimos 6 meses. Sorprendentemente, en el Palacio Municipal, en los escalones, había policías. Sí, fuimos recibidos con la presencia de fuerzas de seguridad. Y la verdad no sabíamos ni sabemos para qué. Nos autoconvocamos, vino la prensa, nos hicieron entrevistas y los policías seguían ahí, expectantes. Según nos dijo uno, cuidando un lugar público. También nos dijeron que habían sido convocados por el Ejecutivo. Según la persona policía a la cual le preguntamos, afirmó que los habían llamado desde acá y que, comillas, yo vengo de la primera, dijo, cierro comillas. Insistimos, ¿por qué? Y bueno, evidentemente nos contestó que tratándose de una manifestación, una concentración, es habitual que se los convoque. Vamos ahora a las características de quienes estábamos autoconvocados. En primer lugar, nos autoconvocamos frente al Palacio Municipal. Muchas eran personas con bastones canadienses, sillas de ruedas, con dificultades para movilizarse. Personas grandes, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad visual, personas con hipersensorialidad. Lo que quiere decir que ante una situación difícil, era imposible salir y reubicarse, y mucho menos provocar un incidente. ¿Para qué estaba la policía ahí? Hay que aclarar que en todas las movilizaciones y concentraciones a lo largo y ancho de la Argentina, no hubo un solo incidente generado por grupos de personas y organizaciones de personas con discapacidad. Por otro lado, la policía que se encontraba, entre comillas, custodiando el Palacio Municipal, no se acercó al grupo de personas con discapacidad para decir,
estamos acá para cuidar o dar una mano. No procedieron como hubiera correspondido, que es identificarse, explicar para qué están, expresarse en lengua de señas argentinas ante la presencia de personas hipoacúsicas o sordas, manejarse con las pautas lógicas de comportamiento para saber cómo orientar o guiar a algún ciudadano con discapacidad visual, baja visión o ciego. Es decir, estaban, entre comillas, por estar, o estaban para intimidar. Y no estamos hablando acá de la intención de cada uno de los agentes de la policía. Estamos hablando de la intención política. Ya dijimos las características de las personas que estábamos en esa concentración. Ahora vamos a hablar del reclamo. El reclamo era la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue votada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo, vuelta a votar por el Congreso, que tardó en ser promulgada y no puesta en vigencia porque, según el Ejecutivo, el Congreso no había determinado las partidas con las que se iba a ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero paradójicamente, el Ejecutivo, justamente por esas mismas horas, firma un decreto en el que autoriza la práctica conjunta entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y argentinas, en el que uno de los puntos de esas prácticas va a ser las latitudes donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata, y que obviamente la presencia de fuerzas extranjeras va a demandar una serie de gastos por el Estado argentino que sin duda impactarán los bolsillos de las argentinas y de los argentinos. Pero para eso sí, el Ejecutivo pudo firmar un decreto cuando en realidad para esta actividad con las Fuerzas Armadas, en este caso las Fuerzas Armadas norteamericanas, al igual que de cualquier otra potencia extranjera, debe pasar por el Congreso de la Nación. Sin embargo, no se hizo así. Y por supuesto que para la asignación de los recursos, en el caso de estas prácticas con las Fuerzas Armadas extranjeras de las que venimos hablando, también debe discutirse en el Congreso de la Nación. Pero el Ejecutivo tampoco lo hizo así. Por lo cual, queda claro que es una simple excusa la no asignación de las partidas necesarias por parte del Ejecutivo para que la Ley de Emergencia en Discapacidad se ponga en marcha. Recordamos una vez más que la soberanía de un pueblo no es un mapa con gente arriba. La soberanía de un pueblo es la calidad de vida de su gente, empezando por los más débiles, los vulnerabilizados, los invisibilizados, los ninguneados. La soberanía es un pueblo con derechos, un pueblo sin hambre. Las fuerzas de seguridad en el Palacio Municipal no tenían absolutamente nada que hacer. Hechas estas enumeraciones, teniendo en cuenta que no se acercaron para ver si las personas u organizaciones con discapacidad necesitaban algo, sabiendo que la mayoría de los y las agentes que trabajan en la policía desconocen cómo dirigirse frente a una persona con discapacidad,
es claro que fueron convocados para intimidar, para disciplinar, para decir, cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con lo que reclaman. Una pena, una aberración, sabiendo que además en las fuerzas de seguridad hay mucha gente que por la naturaleza de su trabajo ha adquirido algún tipo de discapacidad. Le pedimos a quienes tienen la toma de decisión que este hecho no vuelva a ocurrir. Las personas y organizaciones de personas con discapacidad no vamos a tolerar otra circunstancia de estas características. No lo haremos, por supuesto, y nos manifestaremos de manera pacífica como siempre lo hacemos. Alzaremos las voces cada vez que haga falta y no seremos cómplices frente a potenciales signos o actitudes represivas hacia nuestro colectivo. No seremos cómplices del síndrome del sapo hervido. Nos encontramos la semana que viene, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Fue suspendido el acto en Mar del Plata, previsto para el 4 de octubre, que iba a tener al presidente Milei como orador central en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y no se sabe si hay reprogramación. La organización estaba a cargo del intendente Guillermo Montenegro, recientemente electo senador bonaerense, y del libertario Alejandro Carrancio, candidato a diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia. Otro tema: los Juegos Evita con menos participantes y sin acto de apertura. Los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 se llevan a cabo en Mar del Plata desde el 29 de septiembre al 4 de octubre, con menos participantes, dado que han sufrido desfinanciamiento desde el 2024, lo que provocó la retirada de provincias que no pueden afrontar los costos. La organización decidió prescindir del acto de apertura para adaptarse a los recortes presupuestarios. La provincia de Buenos Aires se bajó por segundo año consecutivo por la falta de inversión del gobierno nacional en los Juegos Evita. En cuanto a las provincias patagónicas, tampoco participan. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tampoco participan por los mismos motivos. No hay suficiente apoyo del gobierno nacional para los gastos de traslado, alojamiento y comidas. Hay que tener en cuenta que este tipo de actividad, todos los años, es muy esperada por Mar del Plata. Claro, por los hoteles, por los negocios. el movimiento, Claro. de una ciudad que está como el país, ¿no? Está parada. Claro, está mal. Con, lógicamente, el que tiene un hotel, un restaurante, que espera algo como para aliviar la cosa, porque, a ver, los gastos fijos los tiene. Claro. Y estas oportunidades que se dan, pero bueno, es también lo que se ha votado, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, Pablo, que esto es una pena, porque venían muchos más chicos, venían con sus familias y, como estamos diciendo, hacían gastos
Iban a comer, iban a comprar en distintos negocios. Algunos seguramente dirá plan platita. No, mire, plan platita es el dólar subsidiado que se gasta para hacer turismo en el extranjero. Estamos subsidiando turismo en el extranjero, Sí. y estamos pijoteándole a unos chicos de La Pampa, del sur, que vengan a Mar del Plata a los Juegos Deportivos. Digamos la cosa, porque, a ver, el plan platita, todavía hay gente que dice, está en el absurdo del plan platita, y no están viendo de que hay gente que va a Europa, que va a Brasil, que va a México, No. que va a donde cornio, con un dólar subsidiado, que lo estamos pagando entre todos. No, que vamos a tener que pagar entre todos porque es dólar que prestó el Fondo Monetario. No, y no se dan cuenta esta gente que critica que todo se está viniendo abajo. La verdad es esa. Y sí, pero Bueno. entre subsidiar a los chicos que vienen a Mar del Plata y subsidiar, que aparte lo subsidias en pesos, no, estamos subsidiando en dólares que no tenemos a gente que se va al que exterior. se saca la foto en la ruina de Roma o en la Torre Eiffel, mira, qué sé yo. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés. En 1998, Steven Spielberg estrenó la película Rescatando al Soldado Ryan. Los 4 únicos hijos de una madre eran soldados que habían contribuido a la defensa de los intereses estadounidenses de ese momento durante la Segunda Guerra Mundial. Pero 3 habían caído y se envía una patrulla que a toda costa debía salvar al cuarto. Parece una metáfora. Primero, Videla prestó servicios al Imperio norteamericano. Todavía padecemos su ley de entidades financieras elaborada a la medida de la gran banca y en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. Comenzó a agigantar la deuda externa y exterminó a una generación de argentinos que adversaban a ese imperio. Murió en la cárcel. Segundo, Menem siguió acrecentando la deuda, privatizó comunicaciones, puertos, gas y numerosas otras empresas que siguen lejos hoy de estar al servicio de nuestro pueblo. Murió impune gracias a sus fueros como senador por La Rioja hasta el final, pero desprestigiado en el escenario político nacional. Macri redisparó hasta lo inmanejable una deuda que había podido ser puesta en un nivel controlable por el gobierno de Kirchner. Ayudó a los fallidos intentos de Estados Unidos por desestabilizar al gobierno constitucional de Venezuela, etc. Sigue impune gracias a la colonización del Poder Judicial que él mismo construyó, pero fue el único presidente en no lograr la reelección y hoy se debate entre su muerte política definitiva o ser convocado como actor secundario en el rescate del mileísmo. Cuarto, el soldado Ryan Milley, el cuarto hermano, al que ahora los Estados Unidos tratan de salvar desesperadamente del berenjenal en el que está, comparable metafóricamente al peligro de un soldado norteamericano recién desembarcado en la Normandía de 1944. Milley despilfarró, en términos de las reservas necesarias para el funcionamiento de la economía, los pagos de amortización de las deudas, etc., 20.000 millones de dólares del blanqueo, 12 del FMI y varios otros mecanismos que le acercaron dólares por cerca de 30 más, sin haber logrado estabilizar la economía en el sentido de alcanzar un estado de tranquilidad donde no parezca, y además sea realidad, que los dólares que se ofrecen al cambio oficial están a punto de terminarse y muchos corran a comprar los últimos baratos. El fin de semana de inicio de la primavera se vivió en La Rosada y el Ministerio de Economía una angustia indescriptible. Los últimos días hábiles anteriores habían mostrado al Banco Central, ese al que Milley iba a destruir, vendiendo cantidades crecientemente insostenibles de dólares para que no se disparara su cotización e impactara seriamente en la inflación, que según la mentira de Milley depende únicamente del déficit fiscal y para nada del valor del dólar. Le quedaban ya muy pocos verdes. ¿Cómo se pagarían, por ejemplo, las amortizaciones de deuda de enero próximo?
Todo indicaba que la siguiente semana sería igual o peor, una corrida cambiaria en todos los términos. El gobierno negoció contrarreloj con el gobierno estadounidense. La ventanilla del FMI ya está agotada. Le dieron muchos más créditos de los que legal y financieramente debían. Encima incumple las condiciones de acumulación de reservas en las que se los dieron. Difícilmente le vayan a dar más. Pero en cambio, el secretario del Tesoro yanqui había dicho que su gobierno podría dar un crédito directo para ayudar a Milei. Conservar aliados estrechísimos es fundamental en la estrategia trumpista de tratar de evitar que continúe la decadencia de la hegemonía norteamericana, lo que incluye reforzar su control histórico de América Latina. Argentina es el único país grande que le queda con un presidente obsecuente. También lo son los de Paraguay, Ecuador, El Salvador y algunos pequeños estados caribeños, pero ya no pueden contar con México, Colombia, que acaba de cortar casi sus vínculos militares con los Estados Unidos tras sus provocaciones navales en el Caribe y otras, a pesar de ser hasta aliado extra-OTAN, ni Brasil. Hasta Perú le juega a dos puntas, con un gobierno de ultraderecha, con mucho menos del 10% de apoyo popular, tanto el Ejecutivo como el Congreso, pero inaugurando el mayor puerto chino de la región. Cuando abrieran los mercados el lunes 22, con probable aceleración de la corrida, necesitaban algún factor de confianza, dado que Estados Unidos demoraba las señales de apoyo, y acordaron con un puñado de agroexportadoras, extranjeras en su mayoría, la maniobra de eliminar temporalmente las retenciones, resignando el ingreso de más de 1.500 millones de dólares a las arcas fiscales, a cambio de una rápida liquidación de 7.000. Ingenuamente, cuando se anunció la medida sobre las retenciones, muchos productores agropecuarios celebraron, pero en menos de 3 días, con la medida finalizando en la súper insólita situación de un país eliminando un impuesto y reimplantándolo en ese plazo tan exiguo, quedó clarísimo que esas poquísimas firmas, de por sí beneficiarias permanentes de privilegios en la economía del país, fueron las únicas que se aprovecharon, contando además con información privilegiada. Por otra parte, los productores sojeros estadounidenses que compiten con Argentina pusieron el grito en el cielo, porque esa medida, justo cuando Trump anunciaba ayudas a Milei, abarató temporalmente la soja argentina en desmedro de la suya. Para colmo, la estatal china COFCO fue la que más se benefició entre las cerealeras, al ser la que más declaraciones juradas de venta presentó. Estados Unidos presionó a Milei para que la cortara y fue uno de los factores que moldeó la forma de esta estafa a los productores y al país. Milei podría tranquilamente abortar la corrida, reimplantando controles cambiarios, a los que llaman cepo para desprestigiarlos, o devaluando, sin hacerse aún más dependiente del gobierno norteamericano ni regalar más millones de dólares a las cerealeras. Pero esas opciones, en la mentalidad y en el relato del oficialismo, están completamente descartadas antes de las elecciones del 26 de octubre, para nada al día siguiente, porque le podría afectar el voto de los que están disfrutando de la plata dulce o de los que le creen la fábula de que la relativa baja de la inflación es por los recortes al Estado y no por la recesión y por pisar al dólar y los salarios. Por todo ello, busca desesperadamente otros atajos para llegar al 26 sin una catástrofe todavía mayor a su imagen. Aún así, lo que está descartado es admitir abiertamente que ponen controles, pero de hecho hace varios días que lo van haciendo disimuladamente. Es decir, el entre comillas libertario Milei está volviendo a, entre comillas, poner el cepo, como en 2019 lo hizo más abiertamente Macri, otro de los que renegaban de estas medidas populistas. Ni hablar de lo que significa para las finanzas públicas resignar de un saque 1.500 millones de dólares encima mientras se pregona el carácter sacrosanto del equilibrio fiscal. La forma más concreta hasta ahora del respaldo del gobierno de Trump a Milei fue un tuit. Eso sí, no simplemente en el espacio virtual, sino impreso y metido en una carpeta que el peluca rubio le entregó al peluca morocho. Se habla de varios mecanismos, swaps de monedas, compra de bonos argentinos, etc., que podrían materializar esa declaración de amor, por ahora meramente poética. Rondaría los 20.000 millones, pero todo indica que esperarán primero al resultado de las elecciones de octubre
mientras que Milei los precisa ahora justamente para intentar restablecer credibilidad y mejorar sus chances electorales. Pero Estados Unidos ve que Milei está de últimas y solo les puede servir para concretar algunos de los cambios en nuestra economía que a ellos les interesan, si restablece acuerdos con gobernadores y PRO. Es lo principal que le exigen por ahora. La titular del FMI lo dijo clarito. Lo que queremos es ver a la Argentina manteniendo un rumbo hacia la estabilización de la macro y sosteniendo buenas políticas durante un tiempo suficiente para que luego sean irreversibles. El gobierno de Milei, al que se le suman ahora escándalos sumamente visibles por corrupción, candidatos abiertamente narcos y despertar de crecientes sectores sociales de la verdadera naturaleza de su política, difícilmente pueda aspirar a la reelección. Pero lo que los Estados Unidos quieren es que este cuarto soldado de los intereses de ese país, para nada de los intereses del pueblo argentino que lo eligió, cumpla algunas de las entregas que les interesan antes de quedar, entonces sí, como definitivamente descartable en 2027. Para después ya están entrenando a otros soldados de ocupación. ¿Puyaro? ¿Carjola? Veremos. Bueno, Pablo, continuamos ahora, vamos a escuchar tu columna. El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán en Unidad Socialista, Pablo Aceto, planteó que para evitar el surgimiento de otro fenómeno político como el de Javier Milei, es necesario discutir en serio las causas profundas de la decadencia constante del país, señalando la responsabilidad de los antecesores de Milei. Puntos clave de la crítica de Pablo Aceto. Aceto argumenta que la situación actual es producto de un largo proceso que ha evadido soluciones de fondo. Sus principales críticas se centran en Ley de Entidades Financieras, 1977, sancionada durante la última dictadura militar, nunca fue modificada. Marginó a la banca social y regional, permitió la concentración de bancos, su privatización y la extranjerización del capital. Resultó en un sistema financiero dominado por grandes intereses, que priorizó la especulación y fuga de capitales en lugar de la actividad productiva. La desregulación de las tasas de interés favoreció a los bancos a costa de la industria y los pequeños capitales. Decreto 2284 sobre 91, Gobierno de Menem, firmado por Domingo Cavallo, dispuso la desregulación económica y la eliminación de restricciones en los mercados y el comercio exterior. Resultó en la eliminación de la Junta Nacional de Granos, lo que benefició a las grandes exportadoras cerealeras y no al pequeño productor. Consecuencias de la desregulación. El discurso y las medidas de desregulación, acentuadas por Javier Milei, han beneficiado únicamente a los grandes capitales especuladores. Generado fuga de capital, destrucción del capital propio y del trabajo. Puesto al país en una posición donde el resultado del comercio exterior no alcanza para obtener divisas y pagar deudas o importaciones, porque tampoco eso queda en el país. La propuesta de discusión y ejemplos internacionales. Aceto subraya que las medidas citadas, la ley de 1977 y los decretos de 1991, algunos convertidos en leyes, siguen vigentes y que nadie derogó los decretos de Menem hasta la fecha. Para contrarrestar esta tendencia, propone discutir a fondo las cosas y dejar de lado el progresismo tibio. Modelos a considerar. Mencionó a China y Rusia como ejemplos de naciones que tomaron decisiones distintas. China, si bien liberaliza profundamente su economía, no hace lo mismo con el comercio exterior, que es dominado por sus grandes empresas estatales. Rusia hereda y mantiene un sistema similar al de la vieja Unión Soviética en cuanto al dominio del comercio exterior. Finalmente, concluye que es necesario revisar el camino de países que hoy son verdaderas potencias, incluso teniendo menos recursos naturales que Argentina. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar Canción de la India por Benny Goodman. Saludos para todos.